El tema hematuria, voy a ser un poco breve. Sangre o presencia de sangrado o sangre en la orina. Como manifestación también lo vemos en oncología radioterapia como un síntoma de paliación, de acuerdo con radiaciones, que por cierto estamos ubicados en la Torre 2 sótano 3. Electa Cineri es el equipo con el que trabajamos, cordialmente invitados. Cuando un paciente se presenta con sangrado en la orina, inmediatamente nos ubicamos en el aparato urinario. Y para términos didácticos, lo dividimos en el tracto superior y en el tracto inferior. Lo más habitual es el que el paciente esté asintomático y se presente con unos estudios de rutina con más de 3 eritrocitos por campo de alta resolución. Eso se le denomina hematuria microscópica. Lo menos habitual es que el paciente llegue a la consulta diciendo que ha notado cambios de color en la orina, es decir, de color rojo, café o usualmente como Coca-Cola, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos una historia clínica inquisitiva y una revisión clínica exhaustiva, tenemos que integrar síntomas y signos para llegar a un síndrome, o bien, si no los tienes, pues puedes tomar tu punto de partida con el síntoma pivote más importante. Y como podemos ver, todos los tipos de causas los podemos agrupar en varias tendencias: las infecciosas, las inflamatorias no infecciosas, las neoplásicas, las inmunológicas y las misceláneas. De manera tradicional, pues la hematuria nos sugiere la literatura que hay que definir si las causas vienen del glomérulo, es decir, del riñón, o bien si no son del glomérulo. Habitualmente en este segundo grupo, pues nos vamos a enfocar al diagnóstico de cáncer propiamente del riñón o el que está en el resto del trayecto, como es el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata en el caso del varón y el del trayecto uretral. También es importante mencionar en la mujer, y no menos infrecuente, el cáncer de cuello uterino. ¿De acuerdo? Que cuando se manifiesta con hematuria es porque ya está en una etapa localmente avanzada. Pues la pregunta será, ¿cómo puedo hacer esto y cómo puedo llegar a sospechar cáncer? En la hematuria macroscópica, que repito es lo menos habitual y que es muy difícil de interrogar, cuando el paciente se presenta a la consulta, desde el punto de vista oncológico, lo más probable es que tenga un problema de neoplasia en la vejiga. Y está en un 40%, pues el riesgo de cáncer renal. Obviamente en tu historia clínica tienes que tener en cuenta factores que lo confundan, que vamos a mencionar más adelante. Si te atreves, pues tienes que ser muy minucioso en el tiempo de la hematuria en relación con la micción. Y a veces es muy difícil porque el paciente joven o el niño no te lo dice y el adulto mayor a veces no lo entiende. Si la hematuria es inicial, tiene que ver con la uretra. Si es durante todo el trayecto de la micción, tiene que ver con la vejiga y el tracto urinario superior. Y cuando es al final, habitualmente es de origen de cuello vesical. Es muy difícil lograr definir a veces si es inicial, total o terminal. En mi experiencia personal, la mayoría de mis pacientes tienen hematuria total. Muy poca me he encontrado estas dos tendencias. En el caso de que haya coágulos, también otro dato que te puede orientar es que si son amorfos, lo más probable es que vengan de la parte inferior. Y si son serpentiformes o vermiformes, son de la vía superior. Si tienes dudas, manda un estudio de orina, centrifúgalo. Si el sedimento inferior es rojo, estás ante una hematuria. Si no lo es, analizas el resto, ¿sí? Y haces un análisis de hemoglobina. Si lo tiene, tendrás que descartar la presencia de mioglobina o hemoglobina haciendo un cotejo con el plasma, ¿de acuerdo? Y aquí pues podemos ver que si es claro hay mioglobinuria y si es rojo, hemoglobinuria, y de ahí también hay múltiples tablas para que hagas el diagnóstico diferencial. Sin embargo, como ya he dicho, lo más común es que el paciente se presente con hematuria microscópica, que tradicionalmente son los 3 eritrocitos por campo de alta resolución. Algunos factores de la historia clínica que te pueden ayudar es el tiempo, ya lo hemos dicho. Cuando es transitorio puede tener relación con otras condiciones que no son cáncer. Habitualmente la pérdida de peso y la fatiga, que ya se mencionaron, son datos que te pueden orientar hacia cáncer. Obviamente la historia de medicamentos también tiene que quedar muy claro en la historia clínica, porque algunos de ellos se relacionan con necrosis papilar y nefritis intersticial, y lo más difícil, los antecedentes familiares, sobre todo para descartar enfermedad poliquística renal o la enfermedad de Berger. ¿Cuáles son los síntomas de riesgo para cáncer, independientemente de la vía superior o inferior? De acuerdo a la Sociedad Americana de Urología, serían algunos de estos. A mayor edad, el punto de corte es muy controversial,
las guías dicen 35, algunas otras revisiones 40, e incluso hay las que dicen 50 años. Bueno, vamos a dejarlo en 35. Tabaquismo crónico intenso, la exposición a aminas aromáticas, como aquellas personas que están en relación con los productos químicos agrícolas, la historia de irritación crónica a nivel de vías urinarias, un tanto más raro si el paciente pues ya ha tenido antecedente de cáncer y le han radiado la región pélvica, pues tiene riesgo de hacer hematuria, la exposición a la ciclofosfamida y el ácido aristolóquico, que ya sé que está suspendido, pero hay que poner mucha atención porque está en relación con los productos de plantas de origen oriental, sobre todo de origen chino. ¿De acuerdo? El abuso de analgésicos también se ha relacionado con el cáncer renal, pero este es un aspecto más controversial. Mantengamos estos factores en mente porque los vamos a repetir más adelante. Esto no quiere. De manera tradicional, pues la bacteria microscópica la podemos analizar de múltiples formas. Como dije en un inicio, glomerular, no glomerular. A menos de que tengas piuria franca, lo corroboras con un urocultivo y puedes perfilar al paciente hacia antibióticos. De lo contrario, puedes pedir en tus análisis desde un principio biometría sanguínea, química, pruebas de función hepático, y no es descabellado pedir examen general de orina, citología y antígeno prostático. Entre otros estudios, lo voy a recalcar más adelante, la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica también cobran importancia. El primer punto de tener eritrocitos dismórficos, o cilindros eritrocitarios, o proteinuria, es definir si es de origen glomerular o no. Entonces checamos creatinina, la cantidad de proteinuria, si hay disfunción renal, definitivamente este paciente ocupa una biopsia, si no lo es, lo sigues. Si no tiene un origen glomerular, entonces está en otro lado, es decir, extraglomerular, y aquí es en donde vienen las indicaciones de los estudios. El ultrasonido abdominopélvico puede ser una opción, pero es poco sensible porque es operador dependiente, y habitualmente cuando el paciente viene con hematuria y dolor puede tener distensión gastrointestinal, ¿sí? Y habitualmente no detecta masas renales menores de 3 centímetros. Entonces, el primer paso, si la función de creatinina es adecuada, es pedir una tomografía simple, descartas litiasis, metes contraste y analizas todo el trayecto, ¿sí? Dependiendo de los factores de riesgo, puedes pedir citología urinaria y cistoscopía. Yo creo que de rutina esto lo puedes hacer antes y no tienes que esperar hasta acá. Bueno, repito, soy inquisitivo, glomerular, no glomerular, y esto porque al hacer el análisis, si te encuentras con eritrocitos dismórficos, que son de diferente tamaño, forma, cranocitos y acantocitos, definitivamente estás ante una hematuria glomerular, que de acuerdo con esta referencia, entiendo que es un poco antigua, pues es la que prevalece, y de acuerdo con la edad del paciente podemos ver que la etiología más común es la nefropatía de Berger. Tenemos otras tendencias como la nefritis hereditaria, las glomerulonefritis, que hay de muchos tipos, inmunológicas, infecciosas, y esto es tema del nefrólogo. En el resto, de acuerdo con la edad, pues obviamente en el tracto urinario superior lo más común son los litos y las infecciones. Por lo tanto, estamos obligados a descartar estas dos primeras posibilidades y tener en cuenta el cáncer de células renales y obviamente para el tracto urinario inferior, el cáncer de vejiga en ambos géneros es importante, el de próstata para el caso en el varón y como ya lo he dicho, el cáncer cervicuterino en etapas locales avanzadas también se puede manifestar como hematuria y en nuestro medio no es infrecuente. Entonces, he encontrado un algoritmo integral, un poquito pesado, pero que está en UpToDate, gratuito en la red, y nos orienta a hacer lo siguiente. Si te has encontrado con más de 3 eritrocitos por campo en análisis, lo precipitas y pues tienes hematuria, eso está claro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tienes síntomas de infección urinaria como los que ya hemos comentado, leucocitos, piuria, nitritos? Sí, adelante, puedes mandar un monocultivo y adelantar antibióticos de acuerdo a los patógenos más frecuentes. De lo contrario, pues vuelves a interrogar a tu paciente porque no todos dicen que han notado cambios en el color de la orina, y si es así, si ha notado que es de color rosado, rojo, o como Coca-Cola o Sidral Mundet, que creo que muchos no lo conocen porque eso es de nuestros tiempos, entonces podemos abordarlo como la hematuria macroscópica, la que podemos ver, y propiamente la microscópica. Vamos a echar un vistazo al del lado izquierdo. Hematuria macroscópica. ¿Tiene coágulos el paciente, como los que hemos mencionado, vermiformes, serpentiformes? Bueno, si los tiene, caray, pues entonces, si tiene una función renal adecuada, hay que hacer una urotomografía, un urotac y referirlo a uro.
¿de acuerdo? No los tiene. Entonces hay que buscar evidencia de afección glomerular. Esto ya lo hemos comentado: albuminuria, eritrocitos dismórficos, cilindros eritrocitarios. ¿Lo tiene? Entonces a este paciente, si tiene una afección glomerular, lo tienes que referir al nefrólogo, porque recuerden que la nefropatía de Berger y las glomerulonefritis es lo más común. Entonces eso no nos compete incluso a los oncólogos tratarlo, ¿de acuerdo? Si no es así, para el caso de la mujer tienes que descartar embarazo. Y si no está embarazado o es un varón, obligadamente tienes que hacer estudios de imagen, es decir, aparte de los laboratorios generales, ultrasonido y urotomografía. He puesto aquí un círculo de sí, porque aquí es en donde confluye la hematuria microscópica que vamos a ver. Bueno, se puso rebelde el control, ¿verdad? De acuerdo, ya está. La hematuria microscópica. Obviamente he dicho que hay que ser inquisitivos en el interrogatorio y exhaustivos, y más cuando sospechas cáncer. Nada tiene que pasar por alto, el paciente tiene que ser revisado de pies a cabeza, independientemente del síntoma signo que tenga. Obviamente, pues si es una mujer y está menstruando, o si tiene el antecedente del paciente de ejercicio vigoroso intenso, o tiene un antecedente de traumatismo, pues esto nos puede confundir. Entonces hay que repetir el uranálisis en 4 a 6 semanas, y si no tienes eritrocitos de más de 3 por campo, lo dejamos así. De lo contrario, si no tiene factores que te puedan alterar o confundir, volvemos a lo mismo. ¿Tiene evidencia de afección glomerular? Sí, lo refieres al nefrólogo, para que le haga todo el panel de biopsia, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antiestreptolicinas, etcétera, de acuerdo al contexto del paciente. No tiene datos de afección glomerular, pero en tu historia clínica denotan o trascienden todos los factores de riesgo para cáncer, ¿sí? Entonces, te vas al algoritmo, ¿de acuerdo? Hacer estudios de laboratorio e estudios de imagen. Puntos claves en la clínica que hay que considerar es, en cuanto al riñón, desgraciadamente 1/3 de los pacientes son asintomáticos y una gran mayoría se presentan como un hallazgo incidental en el ultrasonido, en la tomografía, o como síndrome paraneoplásico. En los libros nos dicen que hay que tener muy en cuenta la tríada clásica de hematuria, dolor en flanco y masa palpable, pero desgraciadamente esto es inusual, hasta en un 10%. Realmente el síntoma de presentación es el sangrado a través de la orina. Los síndromes paraneoplásicos también son muy comunes. He puesto algunos ejemplos: hipertensión y anemia, que son los más comunes, e incluso datos de disfunción hepática que cursa sin metástasis, ¿sí? Y que una vez que se extirpa el tumor. Es por eso que he dicho que aparte de la historia clínica y la revisión completa, puedes pedir todo el panel de estudios. En cuanto a pelvicilla renal y uréter, afortunadamente la hematuria y los coágulos vermiformes es lo más común, asociado con síntomas irritativos. Para próstata y vejiga prácticamente los dividimos en 2 grupos, ustedes ya los conocen bien, incluso hay checklist o checkpoints llamados el IPS o el EPIC, en el cual pues puedes categorizarlo, ya sea que tenga disminución en la fuerza del chorro, goteo postmiccional urgencia, va al primer grupo. De lo contrario, si tiene urgencia, disuria, icturia y polaquiuria, son síntomas irritativos que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, pues el cáncer de próstata sí puede crecer hacia atrás, puede permanecer asintomático desde el punto de vista vesical, afectar la fascia de Denham-Villiers, es decir, el tabique que divide el recto y la próstata, y puede originar sangrado a través del recto y cambios en el hábito intestinal. Obviamente cuando hay un crecimiento anterosuperior puede originar oclusión de los ureteros, hidronefrosis, y por afección o invasión al paquete neurovascular, disfunción eréctil. Perdonen, pero se le está acabando la pila a esto. Desgraciadamente también en nuestro medio el cáncer de próstata en un gran porcentaje de casos metastatiza al hueso, sobre todo a la región axial, a la que está en medio, y eso tiene que ver por el drenaje venoso de la próstata, de tal manera que lo dijimos antes, cuando tenemos DHL y fosfatasa alcalina elevada y si aparte de eso el paciente tiene dolor, pues también tenemos que sospechar de metástasis óseas.
Entiendo que el abordaje es por hematuria, pero también el mensaje es que hay que ser integrales. No voy a repetir el cuadro clínico de vejiga, eso ya lo hemos dicho. Caray. Puntos clave de estudios complementarios. Desde el 2008, las guías americanas o de la NCCN, que es el punto de referencia de la mayor parte de los que tenemos que ver con la oncología, dice que cuando un paciente se presenta con hematuria, hay que hacer cistoscopía porque puede ser diagnóstica y terapéutica a la vez. Sin embargo, la cistoscopía a veces no define el carcinoma in situ, es decir, el que no rebasaba la membrana basal. De ahí que las guías nuevas o las actualizadas también nos recomiendan que aparte de la cistoscopía, hagamos citología urinaria. Como tip para los siguientes ponentes tendrán que apretar 10 veces el botón, porque para que cambie. Bueno. ¿Sí? Una más, por favor. Obviamente ante una masa sospechosa, y si te atreves, como tienes una historia clínica y una exploración completa, tu panel de estudios positivo. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, haciendo énfasis en deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina, citología urinaria, ya lo llevamos de gane, ¿de acuerdo? Porque así estás perfilando al paciente para ser integrales. Obviamente, si tiene una buena función renal, puedes hacer una urotac o una tomografía abdominopélvica. Lo cierto es que los estudios de tórax, forzosamente el oncólogo le hacemos tomografía. La placa simple, me atrevo a decir que está en desuso, porque la placa simple de tórax, desde el punto de vista de oncología, solo detecta problemas que ya tienen tiempo. Y cuando la imagen es evidente, prácticamente ese tipo de pacientes tiene peor pronóstico. ¿Tienes fosfatasa alcalina elevada, DHL elevada y dolor óseo? Atrévete a pedirle un gamagrama óseo, más vale que haga un poco de gasto. El paciente está focalizado o tiene problemas cerebrales, también lo puedes complementar, ¿de acuerdo? Y si está sospechando cáncer, la resonancia magnética con cortes finos y con contrastes retardados es la elección. Obviamente el cáncer de próstata, ya lo hemos dicho, el antígeno prostático total y libre, sin duda la biopsia es el diagnóstico. El tacto rectal, un tanto controversial para el diagnóstico de cáncer de próstata, yo en lo particular sí lo recomiendo en el diagnóstico diferencial, porque recordemos que una de las causas más comunes son los trastornos infecciosos. El resto ya nos compete a nosotros para etapificar al paciente y para definir el diagnóstico. Sin embargo, si tomamos en cuenta todos los estudios que se tienen que pedir, el médico de primer contacto es fundamental, primero para no hacerle perder el tiempo y para optimizar costo-beneficio. Me gustaría saber si tienen dudas o preguntas, comentarios, aportaciones.